Muy grato en esta oportunidad presentar al doctor José Antonio Carollón, una de las personas, uno de los penalistas que desde un principio apostó por este humilde proyecto académico y que hoy se consolida precisamente gracias al aporte de él y de personas también como el doctor Huamán, que en su oportunidad inauguró una jornada de la cátedra los jueves y nos complace mucho tenerlo como panelista. Le está haciendo una estancia que va a durar muchos años en Alemania y también ya tenemos una propuesta para tenerlo próximamente en esta su casa, en la cátedra de los jueves. El doctor José Antonio Carollón, que duda cabe, nos permite volver al origen de nuestro conocimiento del derecho penal en su parte dogmática, como discípulo de Iacos, siempre polémico y siempre vehemente en las ideas que defiende, y sus ponencias en la cátedra han sido muy seguidas y eso se puede ver por el número de visitas que hay allí, muy comentadas por cierto, y que duda cabe el día de hoy no va a ser la excepción. El doctor José Antonio Carollón es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania, profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la sección de posgrado de la Universidad de San Martín de Porres y de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Profesor de Derecho Penal de la Academia de la Magistratura, ha sido becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional, así como de la Fundación Alexander von Humboldt en Alemania. Autor de diversos libros, artículos, traducciones del alemán al español en materia penal. Conferencista en temas de derecho penal en diversos congresos nacionales e internacionales. Consultor permanente de diversas instituciones del Estado como el Poder Judicial, el Ministerio Público, Consejo Nacional de Magistratura y la Academia de la Magistratura. La cátedra de los jueves se complace entonces en escuchar al doctor José Antonio Carollón con la ponencia La imputación de responsabilidad penal a los directivos de las empresas y Criminal Compliance. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Para tratar un tema de acuciante actualidad sobre la responsabilidad penal de los directivos de las empresas y el Criminal Compliance. Es un tema propio de esta época, porque si lo que al derecho penal legitima en una sociedad es que capte el espíritu de justicia de su época, en esta época el derecho penal no puede ya desarrollar sus categorías sobre la base de una imputación de responsabilidad penal sobre personas individuales. Los contactos sociales, la progresiva y muy creciente anonimización de los contactos sociales ya conduce a replantear las propias categorías del derecho penal que fueron elaboradas para un escenario de sociedad, para un modelo de sociedad anterior, de tal forma que en lo que voy a someter a su consideración voy a tratar justamente de qué forma, de qué manera esas categorías del derecho penal, sobre todo las categorías de la imputación, pueden ser llevadas y aplicadas al ámbito propio de las empresas y sobre todo en la delimitación de responsabilidad de sus directivos. Quiero partir por una descripción muy elemental. No hace mucho, estoy seguro, no más atrás de 10 años, era muy frecuente que nosotros frecuentábamos en nuestras casas al tendero o a la bodega de la esquina para comprar utensilios o alimentos de primera necesidad, al punto incluso de tener nuestra casera o casero que ya sabía lo que más o menos nosotros íbamos a comprar. Eso se ha ido perdiendo. Hoy por hoy prácticamente los centros comerciales ya nos presentan casi todos los productos que podamos necesitar con ofertas incluso a menor precio y con un control mayor de calidad, de tal forma que ya vamos perdiendo esa idea de los contactos individualizados o no tan anónimos, contactos personalizados. El derecho penal, no quiero decir tradicional, sino el derecho penal vigente o el derecho penal consagrado por nosotros o por el legislador en el Código Penal, justamente incide en esa idea de imputación de responsabilidad penal individual, en donde todos pareciera que nos conociéramos. Pero el fenómeno tan creciente de presencia de las empresas en nuestra interacción social está obligando a que las categorías penales también se replanteen. De tal forma que, por ejemplo, cuando una persona abre las compuertas de algún reservorio y
sale el agua contaminante y que afecta al río, si tuviéramos que nosotros resolver el problema a partir de las categorías muy individuales, de la causalidad individual, del dominio del hecho fenomenológico de la persona, entonces tendríamos que imputar responsabilidad tan solo a ese operario que abrió las compuertas. ¿Y qué hay de aquel que está por encima de él, por ejemplo, el jefe de planta? ¿Y qué hay por encima de él, a lo mejor, algún gerente? ¿Y qué hay del directorio? ¿Qué hay de la junta de accionistas? Entonces, si nosotros tuviéramos que seguir trabajando o insistiendo en que el dominio del hecho es la única herramienta que nos va a permitir resolver los conflictos, podemos a lo mejor resolver un segmento muy limitado y dejar un amplio espacio de actuación de otras personas yo creo, al campo de la impunidad. Entonces, es necesario hurgar en cómo opera la imputación en estos ámbitos, en el ámbito de las empresas. O, por ejemplo, ejemplos tan triviales como si halló 1 kilo de droga en el bus, en Siva. ¿Quién responde? ¿La terramoza, el chofer y más allá el gerente? ¿O se rompe una tubería que transporta, que traslada gas? ¿Quiénes van a responder? Y en la cadena de imputación de responsabilidad desde el acto mismo fenomenológico, ¿de qué manera se puede ir imputando hacia arriba? El gerente general tiene que responder por todos los defectos que se ocasionan en el ejercicio de actividades de la empresa y que ocasione lesiones para los demás. Sí y no. Esas cuestiones vamos a tratarlas en esta oportunidad. Como herramienta conceptual que a mi juicio debe marcar el punto de partida en la reflexión es el de la teoría de la imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva en el siglo XX prácticamente, a fines del siglo XX y ya comienzos del XXI, ha logrado imponerse en la discusión teórica del derecho penal como la teoría que aporta los conceptos que de la manera mucho más idónea explica cuándo una conducta supera el espacio del riesgo permitido, cuándo una conducta adquiere relevancia penal. No es la pura causalidad ni el puro psicologicismo, sino es el significado de relevancia penal de una conducta lo que determina que ella sea declarada típicamente, en este caso, relevante. Ese significado de relevancia nos conlleva a desentrañar el espíritu, el tenor de la norma. Esto es la semántica de la conducta típica. Esa semántica de la conducta típica se puede inquirir, se puede alcanzar de una mejor manera mediante la teoría de la imputación objetiva a través de sus categorías del riesgo permitido, la prohibición de regreso, el principio de confianza y la imputación a la víctima. Pero si bien esas categorías de la prohibición de regreso, el principio de confianza o el riesgo permitido dan sentido a la imputación objetiva, todas ellas tienen un criterio, un concepto central nuclear que va a permitir explicar de qué estoy hablando. Esto es el concepto del rol. El rol es el criterio central de imputación que nos va a orientar para delimitar cuándo una conducta se queda fuera del tipo, como una conducta socialmente adecuada, o como una infracción meramente administrativa, o cuando la conducta ya es administrada penalmente. El rol, ¿qué es el rol? El rol es un concepto que fija una posición de deber, un estatus jurídico. El rol es un conjunto de derechos y deberes dirigidos o atribuidos a la persona en una determinada posición dentro de la sociedad. Si es en el ámbito empresarial, en el segmento dentro de la estructura jerárquica que puede haber al interior de la empresa. Una cosa es ser director, otra cosa es ser gerente, otra apoderado, subgerente, otra es simplemente ser colaborador o ser un auditor interno, externo. Entonces el concepto de rol se convierte para el ámbito del derecho penal de las empresas en la herramienta crucial, fundamental, para delimitar cuándo estamos ante una conducta típicamente relevante y cuándo no. El rol como concepto que plasma expectativas normativas, derechos y deberes tiene 3 características centrales que se debe tomar en cuenta. En primer lugar, el rol trasciende al individuo. El rol es un concepto que no pertenece al ser humano, a su esencia, en su individualidad, sino le es acoplado. Es el sistema el que le atribuye esa etiqueta de gerente, de director, de apoderado, de tal forma que poco importa
lo que la persona cuando desempeña su rol sepa, o poco importa lo que en su individualidad haga, porque a él se le va a exigir a partir de lo que proyecta, a partir de las expectativas normativas que está quebrantando o que está cumpliendo correctamente. Esto guarda relación con lo que en el Código Penal se plasma como imputación objetiva regulada, porque si la imputación objetiva tiene en el Código Penal un lugar de aplicación, si el Código Penal lo recibe, si recibe esta teoría, está en el artículo 20, inciso 8, que dice: está exento de responsabilidad penal, la conducta es atípica, no supera el umbral del riesgo permitido cuando es practicada en el ejercicio regular de un derecho, en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio legítimo de un cargo o un oficio. Fíjense, son conceptos, son sinónimos, pero que en esencia tienen una fuerte carga de semántica normativa, porque luego es a partir de las normas especiales del sector social de la regulación de donde se tiene que extraer justamente el contenido de esa posición de deber. Pero el rol, entonces, en nuestro Código Penal está denominado de distintas formas, como el ejercicio legítimo de un cargo, de un oficio, de una profesión, de un deber. En primer lugar, entonces, estamos frente a un concepto que trasciende a la individualidad. Esto es, mientras la persona actúa correctamente conforme a su rol, poco importa lo que en su vida privada puede hacer, por ejemplo. Esto es, mientras el director actúa correctamente conforme a sus competencias, poco importa lo que él en particular pueda hacer. En segundo lugar, el concepto de rol nos conlleva o permite o posibilita una delimitación mucho más cabal de los ámbitos de competencia, porque todas las personas que integran un conglomerado empresarial no cumplen las mismas funciones. Jacobs dice: no todo es asunto de todos. No todo es asunto de todos. De tal forma que cada quien, y al amparo del principio de culpabilidad, tiene que responder por aquello que forma parte de su ámbito de competencia personal. Los deberes son altamente personalísimos. Entonces, gracias al concepto de rol, además de ser un concepto anónimo, un concepto construido normativamente, gracias a ese concepto se puede diferenciar, se puede delimitar qué es lo que le atañe, en este caso, al jefe de planta, qué es lo que le atañe al ingeniero, al trabajador, al gerente, si a consecuencia de un producto defectuoso que ingresa en el mercado, varias personas resultan contagiadas de alguna enfermedad. Entonces, si luego, a partir de ello, voy a imputar responsabilidad a la empresa, internamente ya me puedo permitir diferenciar y delimitar los ámbitos de competencia. Si es por un asunto de salida de un producto contaminante, entonces, por ejemplo, la gerencia legal pues no tiene por qué hacer, a lo mejor ya de entrada, hasta de manera intuitiva, puedo diferenciar y excluir en mi investigación a la gerencia legal. Me fijaré en la gerencia comercial nada más, o la gerencia de recursos humanos, que tendría que hacer respecto, por ejemplo, a un acto de defraudación tributaria en la que incurra alguna empresa. Me concentraré a lo mejor en la gerencia financiera o en el sector contable. Entonces, gracias al concepto de rol podemos diferenciar los espacios de competencia. Y por último, el rol establece una garantía. Esa garantía es importantísima, que se refiere al tratamiento de lo subjetivo. Esto es, que mientras la persona actúa dentro de su rol, solamente va a responder por aquel conocimiento inherente a ese estatus, a esa posición. Solamente es exigible el conocimiento normativo que forma parte del cargo, de mi propia competencia. Si en el ámbito empresarial, por ejemplo, estamos frente a un problema de defraudación tributaria porque el área contable incurrió en prácticas delictivas de compra de facturas, pero de eso tenía conocimiento el gerente legal, o tenía conocimiento el gerente, no sé, a lo mejor es una empresa medioambiental, no sé, de planta. Por el solo conocer, se hacen corresponsables de ese hecho. El solo conocer les va a permitir que se le impute un acto de complicidad o de coautoría. No, aquí lo que manda en el derecho penal de acto es que la persona actúe, haya hecho que quebrante, que reúne el significado de quebrantamiento de su estatus en particular, y solamente se responde por el conocimiento que en ese estatus se debe tener. No se responde por todo lo que se sabe cuando estamos ante una estructura compleja, en este caso de organización.
Entonces, habiendo fijado delimitado los conceptos, entonces ahora entramos ya de lleno a la problemática. Hay problemas en la actualidad de las empresas que sugieren una reflexión penal. Por ejemplo, en el año 2001 fue muy conocido la empresa Enron en Estados Unidos, que es una empresa energética, una empresa muy gigante, que se vio involucrada en estafas y falsedades y se declaró en insolvencia en el año 2001 y con un perjuicio de 60 millones al Estado americano. La empresa WorldCom también en el año 2002, mediante fraudes contables, generó un perjuicio de 107.000 millones al Estado norteamericano. La empresa Siemens, una empresa alemana que se descubrió en el año 98 que había incurrido en pago de sobornos para ganar licitaciones en distintos países fuera de Alemania. En lo más próximo a nuestra región fue lo que hicieron en Argentina. Esto es para obtener la licitación, la buena pro de la impresión de pasaportes y DNIs. Se descubrió que habían sobornado con 106 millones a los funcionarios del gobierno de Menem. Entonces, pero la corrupción se descubrió que en realidad que ellos implementaron ascendió más o menos a 1.000 millones en más de 30 países como Venezuela, China, Bangladesh, Rusia, pero la empresa Siemens luego implementó una política de compliance que vamos a ver después que le permitió recuperarse de esa debacle, pagó todo, indemnizó a los estados por los actos de corrupción en los que sus exdirectivos habían incurrido. A los exdirectivos se les denunció, se les procesó, la empresa tuvo la oportunidad de recuperarse y hoy Siemens es una lección hacia la humanidad de cómo una empresa puede, mediante buenas prácticas de buen gobierno corporativo, recuperar justamente ese estatus, esa presencia en el ámbito de los negocios, en el ámbito comercial, de tal forma que los nuevos directivos hoy marcan la pauta incluso del compliance a nivel internacional. La empresa Volkswagen en el año 2015 salió a la luz que se involucró en un problema penal por haber instalado ilegalmente un software que le permitía esquivar los controles de emisiones contaminantes en más o menos 11 millones de automóviles que se produjeron entre el año 2009 y 2015. En octubre de 2016, Volkswagen pactó con las autoridades de Estados Unidos pagar 17.500 millones de dólares como compensación a sus propietarios, y de tal forma que hoy Volkswagen sigue trabajando. Pero a lo que quiero llegar, fíjense con estos ejemplos, es que cómo las empresas en el ejercicio de sus actividades se pueden ver involucradas en delitos en nuestro país. Es naturalmente hoy hay varios procesos, incluso en esta sala, a lo que ha generado la empresa brasileña Odebrecht, que opera en el campo de la construcción y que está involucrada en escándalos de corrupción. No hace mucho también fue en nuestro país, si bien no es un problema netamente penal, pero administrativo, pero tiene que ver con una práctica, en este caso, irregular del ámbito empresarial, lo que ocurrió con la leche Gloria, ¿no? Durante muchos años, muchos de nosotros hemos creído que consumíamos, en este caso, leche, y por eso a lo mejor muchos no hemos crecido y hemos tomado solamente pura vida. O Nestlé hace poco, fíjense, el famoso Sublime que todos hemos consumido, de pronto ya dejó de ser chocolate, sino solamente golosinas. Entonces, son ejemplos ilustrativos ahora para ya entrar al grano. La criminalidad empresarial. La criminalidad empresarial se explica desde dos ángulos, dos vertientes. El primer ángulo es desde el ángulo a partir de lo que se llama en la dogmática, en la doctrina penal, como ad intra obetrips criminalitet. Esto es la criminalidad interempresarial. Delitos cometidos contra los intereses y derechos al interior de la empresa. Porque en una empresa que tiene accionistas distintos, directores distintos, si se penetra el delito, no siempre todos son conscientes de cometerlo. Muchas veces los delitos se cometen de manera encubierta y son algunos socios que son perjudicados por sus otros socios mediante, por ejemplo, apropiaciones ilícitas, fraude en la administración de personas jurídicas. Esto es cuando el delito se comete al interior de la empresa. El otro ángulo es el externo, esto es el ad extra del Unternehmens Criminalität, cuando los delitos son cometidos contra los derechos o intereses de terceros, cuando de la empresa sale hacia afuera algo que va a afectar, como estafas a los bancos, a los acreedores, lavado de activos, corrupción, tráfico de drogas, tráfico o delitos ambientales. Entonces estamos en dos escenarios en donde tiene que identificarse si estamos ante delitos que perjudican al interior de la empresa o perjudican hacia afuera. De comprobarse en uno u otro caso cuál sería la causa.
En la dogmática del derecho penal empresarial, básicamente son tres los factores que permiten explicar ese fenómeno. En primer lugar, porque en la empresa de pronto se reveló que existe una inadecuada definición de los valores y objetivos empresariales. En una empresa tiene que haber claramente un conocimiento, una enseñanza. Los miembros que la integran deben saber cuáles son los valores y objetivos que la orientan. Esto es el código de conducta empresarial. En esta empresa se tiene claro que los trabajadores no deben incurrir en prácticas de corrupción, por ejemplo. El segundo elemento es una inadecuada delimitación de los ámbitos de competencia, porque puede que la empresa tenga por política de inducir, de capacitar a sus trabajadores, de mostrarles en qué casos no deben ellos aceptar prácticas de soborno o prácticas que vayan a afectar a lo mejor al fisco. Puede que los valores estén bien definidos, pero el defecto se puede penetrar en la empresa, el delito ad intra o ad extra puede darse a lo mejor porque no existe una clara delimitación de los ámbitos de competencia. Esto es sobre todo en las empresas que internamente son bastante desorganizadas, bastante irregulares en su funcionamiento, en donde todos, en este caso, responden por todo, en donde no está claramente delimitado los ámbitos de competencia. Naturalmente, en un grupo tan amplio en donde existen conocimientos especializados diferenciados, cuando todos no saben qué es lo que deben hacer a ciencia cierta o con claridad, eso genera el caos y eso puede dar lugar a que el delito por ahí se penetre. Y en tercer lugar, cuando puede que exista una buena definición de valores y objetivos, una clara delimitación de los ámbitos de competencia, pero hay una inadecuada comunicación de la cultura de cumplimiento empresarial. Eso es que prácticamente no existe como mensaje, como identidad, lo que los que forman parte de la empresa deben conocer. Entonces, en estos supuestos es cuando se generan los problemas. Los problemas en el campo del derecho penal se ven como el quebrantamiento, el desbordamiento de, como lo dije al principio, de esferas o ámbitos de competencia. Ámbitos de competencia los ámbitos de competencia son las funciones, son los deberes que debe cumplir cada miembro de la organización empresarial, que lo identifica de una manera como tal. Es lo que llamamos el concepto de rol. Jurídicamente hablando, esos ámbitos de competencia se plasman en una categoría dogmática colosalmente trabajada por la dogmática alemana, conocida por todos nosotros como el deber de garante. Al fin y al cabo, lo que determina la responsabilidad penal empresarial de un miembro, justamente de un tipo de estas organizaciones, es el quebrantamiento del deber de garante. Y los deberes de garante, ¿cómo se determinan? ¿De qué forma? Los deberes de garante solamente se determinan mediante normas. Normas de carácter general, normas de carácter especial, normas de la lex artis, normas de un estándar de conducta, porque todo va a depender del rubro, de la función a la cual el grupo empresarial o el colectivo, en este caso de organización, se va a conducir. En los casos de los deberes de garante, los deberes de garante del directivo, básicamente el deber de garante del directivo se expresa en dos tipos, como deberes de garante de protección y deberes de garante de vigilancia. Porque el directivo de la empresa es aquel administrador, aquel gerente que, gracias a su función, la empresa es gobernada, la empresa va siguiendo un camino, un norte, un derrotero, a partir de la definición previa de sus valores, de su código de conducta, de lo que como meta tienen trazados de facturación. En ese ejercicio de gobierno es cuando existe en primer lugar el deber de garante de protección. ¿Por qué deber de garante de protección? Porque cuida de que al interior de tu empresa no se generen situaciones delictivas que afecten al seno mismo de la empresa. En el caso, por ejemplo, de los delitos laborales o delitos patrimoniales, delitos de apropiación ilícita, entonces el directivo es competente para fijar las políticas, para fijar las directivas, para fijar los procedimientos de cómo deben ser canalizados al interno mediante una medida de protección. O sea, ad intra, el primer deber de garante es un deber de garante ad intra, de garantía, de administración,
de que aquellos que forman parte de la organización no se vean afectados por alguna medida irracional o alguna decisión equivocada, errónea o delictiva que vaya a afectarlos en su patrimonio, que vaya a afectar internamente a los... Básicamente, el grueso de los delitos aquí se dan por delitos contra los derechos de los trabajadores, por no haber, por lo general, haber implementado las buenas capacitaciones para la administración de riesgos, en este caso laborales. El segundo deber de garante es el deber de garante de vigilancia. El deber de garante de vigilancia es un deber ad extra hacia afuera. Esto es lo que en la dogmática penal individual se viene explicando, que toda persona es portador de derechos y deberes. Cuidemos de que de nuestra esfera personal no salga nada que lesione a los demás. Es el deber del neminem leve. No dañemos a los demás en sus derechos. En este caso hay que cuidar que del output empresarial no salga nada que vaya a afectar a los demás. Esto es, que de la empresa no se genere un factor de contaminación ambiental, por ejemplo, o que no se coloque productos defectuosos hacia el mercado, que la empresa no sea una razón para que de ella salga actos de corrupción, de corruptela o de sobornos hacia afuera. Entonces, este es el deber de garante de vigilancia, es quizá dentro de la estadística de los delitos que se cometen en el ámbito de las empresas, el que suma en mayor cantidad, porque muchas veces por defectos de vigilancia, de control o supervisión es que las personas, los miembros que actúan dentro de las empresas incurren en actos, en este caso de delitos y hacia afuera. Cuando hablamos de un grupo empresarial, donde los directivos tienen deberes hacia dentro de protección y hacia afuera deberes de vigilancia, el directivo es alguien que naturalmente tiene esa competencia de velar porque la empresa en general no incurra en las infracciones de esos dos tipos de deberes, que no se den delitos hacia adentro y delitos hacia afuera. Dentro del ejercicio del gobierno empresarial es fundamental lo que se conocen como las delegaciones de competencias, y aquí opera de manera clara el principio de confianza, porque el gerente que tiene que administrar una empresa, y sobre todo empresas complejas con mucha cantidad de trabajadores, con muchos niveles de organización o de gobierno, de cogobierno empresarial, naturalmente no son superhombres que pueden estar personalmente controlando, protegiendo y vigilando a la empresa. Es por ello que la Ley General de Sociedades, es por ello que los principios en general le facultan los actos de delegación de competencia. Hace poco la Corte Suprema, por ejemplo, emitió en la casación 23/2017, en el caso del gobierno regional de Ayacucho, plasmó la idea de lo que es el principio de confianza, que es aplicable según la Corte Suprema, y me parece es correcto también al ámbito del sector público, porque siempre se dice que el principio de confianza solamente puede ser aplicado al sector privado, al sector empresarial. No, el principio de confianza es aplicable a todo grupo humano, privado o público, en donde existen cadenas de delegación de ámbitos de competencia. Ahí donde existen superiores jerárquicos e inferiores jerárquicos, naturalmente tiene que admitirse el principio de confianza, porque el que está en la cúspide de la pirámide no es un superhombre que tenga pues las 24 horas activadas para ejercer labores de supervisión o de control. Es por ello que el principio de confianza se conecta con el principio de autorresponsabilidad. Si yo delego competencias para que yo soy gerente a quien me han encargado el gobierno de la empresa, pero necesito organizar mi gobierno mediante una subgerencia legal, una subgerencia financiera, una subgerencia comercial, una de recursos humanos, otra medioambiental o de gestión de relaciones comunitarias. Entonces, si yo a través de subgerencias puedo gobernar de una mejor manera y cuidar de que esa organización ad intra no afecte a nadie y ad extra no lesione a otro, entonces es legítimo que opere el principio de confianza. En virtud del principio de confianza se puede esperar que el delegado en quien se transfiere el ámbito de competencia, que es altamente personalísimo, haga las veces de tal forma como lo hiciera quien lo delega. De tal forma que se produce esto o da lugar a un principio. ¿Cuál es? Que a mayor especialización del delegado, mayor es también la confianza del delegante. A mayor especialización del delegado, mayor es también la confianza del delegante. Porque si el gerente en general es un administrador y recibe una notificación en un proceso que tiene la empresa con otra por una estafa, en donde a lo mejor
pues el juzgado civil, mediante una notificación, le ordena que entregue ciertos bienes para la administración judicial, pues ¿a quién va a acudir para preguntar si debe responder y de qué manera debe responder a este mandato judicial? A su gerente legal. Y si el abogado del área legal le dice, en este caso, no hagamos esto, no, el juez se ha equivocado, nosotros no tenemos que entregar absolutamente nada, y a consecuencia de ello es denunciado por resistencia a la autoridad, por ejemplo, ¿cómo puede alegar en ese proceso? Para eso yo pues puedo razonablemente invocar el principio de confianza, porque confié en que el consejo que recibía de un especialista pues era el más adecuado. Claro, esto es un caso muy sencillo, pero cuando estamos frente a hechos de importancia que se tienen que comunicar, por ejemplo, a la Superintendencia de Mercado de Valores, en donde se tiene que depender del análisis de un abogado corporativo, si en este caso da lugar o no a comunicar al mercado de valores, porque es respecto a defectos que se presentan en el ámbito empresarial, ya cambia la cosa, es distinto, porque ya requiere deberes especiales, conocimientos especializados que perfectamente van a liberar a quien está en una pirámide mayor de responsabilidad. Pero al mismo tiempo se da otra situación. ¿Cuál es la otra situación? Que a menor preparación, a menor experiencia del delegado, mayor también es el deber de supervisión, en este caso del superior. Mayor es el deber, en este caso de supervisión, el deber de vigilancia, es natural. Es como en nuestros despachos. Si pues por alguna razón yo confío en un estudiante de Derecho, ¿no?, que me ayude a lo mejor pues a estudiar un caso, y si está en el primer año, una cosa es tomar como asistente a un estudiante del primer año y otra de quinto año, porque el de quinto año es esperar que tenga más conocimientos. Entonces, pero si en este caso a un cachimbo yo lo tomo, entonces a menor preparación, a menor experiencia del delegado que administra el acto, en este caso de transferencia de competencias, mayor entonces va a ser el deber de supervisión y del superior. Por tanto, menor es el alcance del principio de confianza. Entonces, el principio de confianza es fundamental en las estructuras organizadas donde existen delegaciones de competencia de manera vertical. Cuando de manera vertical, a partir de la jerarquía, se van transfiriendo gobiernos y competencias, naturalmente el principio de confianza puede ser invocado. Cuando la cuestión opera a nivel horizontal, a partir del principio de igualdad, ya no rige tanto el principio de confianza, sino más bien rige la prohibición de regreso. Porque la prohibición de regreso excluye de responsabilidad a quien, actuando conforme a su rol, no se distancia de los hechos delictivos en lo que los demás pueden intervenir. Yo recuerdo que acá en la Sala Penal Nacional se resolvió hace tiempo un caso que llamó incluso prensa, de importación de vehículos de Alemania que ingresaron mediante una fórmula rara de exoneración fraudulenta por concesión diplomática. O sea, se ingresaban vehículos de Alemania bajo la condición de importación para fines diplomáticos, pero cuando los vehículos eran introducidos en el mercado se vendían como vehículos comerciales. Prácticamente se utilizó una modalidad fraudulenta de hacer la importación como si se tratara de vehículos para fines, en este caso, diplomáticos. En el proceso, a ese proceso concurrieron distintos miembros de una empresa de vehículos que hizo la importación, y se vio justamente a la hora de la delimitación de los ámbitos de competencia y de responsabilidad, qué gerencia podría razonablemente responder frente a estos hechos, porque estaban los gerentes comerciales, gerentes financieros, gerentes legales. Entonces se identificó que el defecto había ocurrido o se originó en la gerencia comercial. Es la gerencia comercial que tenía pues como meta siempre el de colocar la mayor cantidad de productos en el mercado, donde se inició esa práctica colusoria, fraudulenta con algunos diplomáticos para hacer pasar vehículos bajo esa condición y al final colocarlos en el mercado como si fuesen vehículos comerciales. Entonces, habiéndose identificado el problema, la pregunta era si esa responsabilidad podía ser trasladada hacia los de al lado, en un sentido horizontal. En ese caso ya no rige el principio de confianza. El principio de confianza está pensado cuando yo pues hago actos de delegación y puedo
razonablemente, puedo decir, caramba, yo confié en que mi delegado iba a actuar correctamente y allá él es el que se tiene que comer el cuento, asumir la responsabilidad penal. Naturalmente, hay excepciones que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Dónde está tu deber de supervisión con vigilancia? Pero habiéndose hecho los controles adecuados de supervisión y vigilancia, si pese a todo se cometió el delito, es razonable que en este caso la persona pueda ampararse en el principio de confianza. Pero respecto a los de al lado, ya no se tiene el deber de supervisar a los de al lado, porque rige el principio de igualdad. Son niveles, son estados o son posiciones de jerarquía en igualdad de condiciones frente al derecho. Entonces ahí rige la prohibición de regreso. O sea, yo me puedo distanciar razonablemente de quien incurrió en una práctica delictiva en la medida en que yo no me aparté de mi ámbito de competencia. Pero viene siempre el fantasma naturalista o psicologicista. Pero ¿y si tú sabías? ¿Y si si se tenía conocimiento, ¿no? El gerente legal tenía conocimiento que el gerente contable estaba incurriendo en prácticas delictivas, pues el conocimiento, salvo que el estatuto de la empresa o incluso ni la ley de sociedades impone en este caso, pero supongamos que existe una norma que le obligue en este caso a intervenir, a impedir ese resultado, tendría que hacerse responsable porque existe ya una norma que le ha creado ese nuevo deber jurídico, pero mientras no existe ese deber jurídico no hay ninguna responsabilidad a título de complicidad ni de coautoría, salvo que exista la responsabilidad por el delito de una infracción de un deber de solidaridad, el deber de denunciar. Pero la norma establece en el artículo 407 que solamente tiene el deber de denunciar en nuestro país aquel que por su profesión o empleo está obligado a hacerlo. El problema no es de la teoría, porque en principio, si se forma parte de un grupo social, de una organización en donde se tiene conocimiento que los de al lado están incurriendo en prácticas delictivas, lo correcto sería que se tenga que activar deberes de denuncia, deberes de solidaridad, pero el principio de legalidad impone lo contrario. Hay que cambiar nuestro Código Penal. El Código Penal ahí, a mi juicio, el Código Penal es bastante deficiente en el artículo 407, porque el deber de solidaridad debe ser un deber de todo ciudadano, no solamente del que por su profesión o empleo está obligado a denunciar, porque si es así, ya no es un deber de solidaridad común, sino es un deber de garante que le alcanza solamente a determinados sujetos especiales, a los que por su deber o empleo tienen la obligación de denunciar. Pues bien, pero el principio de confianza, volviendo al principio de confianza, entonces, es el principio que ayuda a delimitar ámbitos de competencia cuando estamos ante repartos de competencias en un ámbito vertical. Pero ¿cuáles son las excepciones? ¿En qué caso el principio de confianza no rige de manera ilimitada? Se excluye cuando el delegado actúa de manera ilícita. Cuando yo traslado en alguien la confianza de administrar un segmento del ámbito empresarial y este incurre en delitos. El gerente general, a él, tiene conocimiento, sabe, le consta de que alguna subgerencia está incurriendo en prácticas de soborno, en prácticas de lavado de activos, en prácticas, no sé, de corrupción, de delitos tributarios, etcétera, de pornografía infantil, no sé. Entonces, en esos supuestos, tú sí, ese resultado sí te atañe a ti, sí es asunto tuyo. Ojo, la teoría del dominio del hecho acá no tiene ninguna función, no cumple. Yo convencido que en el ámbito empresarial el dominio del hecho es una teoría que solamente, y eso, vamos a ver, que sirve para el derecho penal individual entre personas, incluso ni ahí. Pero acá, de manera clara, lo que importa es si la persona es competente respecto de algo. Forma parte de tu ámbito de competencia controlar que incluso en tus delegados no se incurren prácticas delictivas. ¿Qué pasa cuando la persona en quien tú confiaste alguna función incurre en delitos? Pues tú eres tan coautor como él por ese hecho. A pesar de no haber dominado el hecho, el fundamento de tu responsabilidad se basa justamente en el quebrantamiento de ese deber. No has activado correctamente, no has aplicado correctamente tu deber de supervisión, tu deber de control, tu deber de vigilancia. Y por último, también el principio de confianza se excluye cuando, si bien no es claro que la persona, el delegado, delinque, pero existen razonablemente indicios de que esta persona no da la talla como para llevar a cabo ese encargo. Cuando esa persona no reúne la capacidad especial en el conocimiento especializado, cuando no es la persona idónea, indicada como para recibir ese encargo, porque el principio de confianza solamente es aplicable en los casos cuando imaginariamente se puede uno poner en la siguiente posición como de los puentes, el atrio de los puentes. Esto es, los puentes para que subsistan y no se vengan abajo tienen que estar en ambos extremos ubicados al mismo nivel.
porque si existe una diferencia, un desnivel, en algún momento el puente no va a funcionar y se va a venir abajo. Y así opera el principio de confianza. Si yo traslado en otro la confianza de un segmento de la función, debe estar al mismo nivel en que yo puedo llevarlo a cabo. De tal forma que no se puede transferir, en este caso, competencias en quienes no reúnen la idoneidad como para llevar adecuadamente esto. Entonces, de esa manera, el principio de confianza se convierte en un criterio central, fundamental, al momento de la delimitación de los ámbitos de competencia. Entonces, el directivo de las empresas va a responder por las acciones de gobierno que lleva a cabo en el ámbito de las empresas. Le es posible acudir a la práctica de la delegación de ámbitos de competencia, dentro del cual el principio de confianza opera de una manera fundamental. El criminal compliance, ¿esto de qué manera se enlaza con el criminal compliance? Porque en nuestro modelo actual de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el derecho penal vigente, cuando se comete un delito, es la persona física quien responde por ese delito. Solamente la persona física. La persona jurídica responde como tercero civilmente responsable. Pero en los casos cuando se comprueba que la persona jurídica ha sido un factor de peligrosidad por un defecto de organización, de tal forma que el delito se ha cometido porque la única razón de existencia de esa persona jurídica es el ser una empresa criminal, entonces el Código Penal habilita la posibilidad de aplicar consecuencias accesorias, pero se tiene que comprobar primero la responsabilidad penal, en ese caso del representante, del directivo, para aplicar las consecuencias accesorias a la persona jurídica. Es en nuestro derecho penal vigente. Sin embargo, las cosas van cambiando y me parece cambian de una manera correcta, porque ya en nuestro Código Procesal Penal del año 2004 ya se establece la posibilidad incluso de que estas consecuencias accesorias que tienen que ver con la suspensión de actividades, clausura de establecimientos, disolución de la empresa, multas, se puedan aplicar incluso de manera cautelar contra las empresas cuando se razonablemente, mediante un test de proporcionalidad, una prognosis de peligrosidad objetiva, se puede concluir que la empresa o la actividad defectuosa en la que viene desarrollándose es el foco generador del delito, y por ello razonablemente se le puede aplicar como medida cautelar justamente las consecuencias accesorias. Pero las cosas van cambiando, digo yo, porque ya existe en nuestro derecho penal vigente, ya existe la ley 3424, que ha introducido la denominada responsabilidad administrativa de la persona jurídica en el derecho penal nacional. Esa ley publicada el 21 de abril del año 2016. Luego según esta ley iba a entrar en vigencia el 1 de julio de este año, pero luego esta ley fue modificada por el decreto legislativo 1352, que establece que la ley de la responsabilidad penal, de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas entrará en vigencia recién el 1 de enero del año 2008. ¿Cuál es el rasgo distintivo de esta nueva norma? Esta norma a nuestro país trae una concepción que ya en la dogmática penal de las empresas, básicamente de corte de influencia aquí americana, más angloamericana que europea, se viene trabajando en la idea de que la persona jurídica por sí misma sí puede responder penalmente. Porque en nuestro derecho penal vigente, la responsabilidad penal de la persona jurídica viene por una suerte de transferencia de responsabilidad. Esto es, se tiene que identificar que la persona física, el representante, responde penalmente para trasladar responsabilidad a la persona jurídica. Pero según la nueva norma, que va a entrar en vigencia a partir de enero del año 2008, ya no es así. La persona jurídica puede responder de manera autónoma, aun cuando su representante a lo mejor hasta puede ser absuelto en un proceso penal. Eso nada va a impedir que la persona jurídica se le sancione según la norma administrativamente. A mi juicio, lo de administrativo es un eufemismo nada más, porque estamos frente a una responsabilidad penal propia de la persona jurídica, dictada en un proceso penal por un juez penal, y las sanciones que se aplican a la persona jurídica son tan drásticas, son las mismas de las consecuencias accesorias, pero hoy operan como una sanción autónoma. La disolución de la persona jurídica es prácticamente su pena de muerte, la suspensión de actividades, la clausura de establecimientos, la prohibición de repetir las actividades por un tiempo determinado, la pena de multa, en esencia, a mi juicio, son sanciones propias a la persona jurídica. Pero ¿cómo debe entenderse? Claro, desde una perspectiva tradicional, sí, del derecho penal, de que la responsabilidad penal es personal, de un hombre, de un sujeto de carne y hueso que derrama sangre, es imposible comprender esta responsabilidad penal. Porque se dice, incluso mi maestro Jacobs sostiene la tesis de que la persona jurídica no responde penalmente porque la persona jurídica no tiene autoconciencia.
La autoconciencia solamente la tenemos las personas humanas, las personas físicas, de la forma que la persona jurídica, al ser un ente, una creación humana, no puede tener per se una responsabilidad penal. Sin embargo, a mi juicio hay que contradecir este razonamiento. ¿Por qué? Porque estamos frente a un escenario en donde efectivamente hay que reconocer que la persona jurídica es una creación de la persona física, es una construcción normativa. Pero al ser construida, la persona jurídica por sí misma es un actor social. La persona jurídica, en la medida en que ya tiene claramente delimitado normativamente mediante su estatuto, su constitución, con una distribución de ámbitos de competencia de la persona jurídica que se rige bajo los códigos de conducta del buen gobierno corporativo, la persona jurídica por sí sola puede constituirse en un factor generador de delitos, de tal forma que esa responsabilidad penal de las personas físicas nuestras no tiene que ser vista como una responsabilidad de autonomía, sino más bien como una peligrosidad. O sea, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al fin y al cabo, no es porque ellas sean responsables, sino porque sean peligrosas. Es como, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace cuando se incauta droga? Se la retira del mercado. ¿Cuál es la suerte que tiene el cuchillo que sirvió para matar a alguien? Se le retira de circulación. Entonces, la persona jurídica, que es el espacio en donde ha dado lugar para que se practiquen actos de extorsiones, actos de tráfico de drogas, de defraudación aduanera. Entonces, si es un espacio creado o con su finalidad, por mucho que tenga sus estatutos, con delimitaciones claramente de ámbitos de competencia, pero si es un factor criminológico o factor de desarrollo de la criminalidad, facilitador de la criminalidad, por supuesto que puede ser separada, retirada de circulación. ¿Por qué? Porque se le reconoce su condición de ser un sujeto peligroso. De esa forma, frente a esa peligrosidad, el retiro, la clausura, disolución, es la medida idónea que calza justamente en ese contenido de derecho real que tiene la persona jurídica. Entonces estamos frente a una responsabilidad, la dogmática lo dice, de un equivalente funcional. O sea, es en una equivalencia funcional que se habla de una responsabilidad, y por eso a mi juicio es un eufemismo de hablar solamente de responsabilidad administrativa, porque tendría que hablarse más bien de una responsabilidad penal, pero en este caso en el sentido de un equivalente funcional. ¿A qué viene todo esto? Porque cuando la persona jurídica es sancionada mediante las clausuras, suspensión de actividades, es porque ha comunicado que no está llevando adelante una cultura de cumplimiento de lo que es realmente lo que tiene que definir la presencia de una empresa en la sociedad. Porque así como las personas naturales tenemos el deber de no dañar a los demás en sus derechos, la persona jurídica también tiene ese deber. Como un buen ciudadano corporativo, la persona jurídica tiene el deber de no ser una razón para afectar hacia afuera y hacia adentro a los demás en sus derechos. Entonces, cuando la persona jurídica no ha definido los valores objetivos claramente de su funcionamiento, cuando no ha delimitado claramente los ámbitos de competencia, cuando las acciones de supervisión, las acciones de cumplimiento no están claramente establecidas, cuando no hay sistemas de denuncias internas o de controles de auditorías, o cuando no existe la inducción adecuada a los miembros de la empresa, entonces cuando prácticamente es un espacio que habilita o posibilita solamente la comisión de delitos, entonces ¿por qué no tiene que ser heteroadministrada y sancionada bajo los supuestos que la nueva ley establece? A mi juicio es correcto. Solo que la ley establece solamente su radio de acción. Ahí sí hay que hacer una crítica al legislador, aunque esto es progresivo, y en algún momento seguramente esto va a ser como en otras nacionalidades, como en Chile o en España, en donde la responsabilidad de la persona jurídica puede ser para cualquier delito, según la norma vigente, que va a entrar la norma publicada, que va a entrar en vigencia en enero del año 2018, dice que solamente las personas jurídicas podrán responder por el delito de lavado de activos, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, financiación al terrorismo, y no les es aplicable la responsabilidad cuando se ve inmersa en otros delitos. Pero es una cuestión solamente de tiempo, pero la teoría es común. La teoría está en que la persona jurídica puede ser perfectamente heteroadministrada cuando da lugar a la comisión de delitos. Pero para terminar, esta es la sanción, pero la persona jurídica tiene una opción, una oportunidad. Si la pena, ojo, por eso para mí esto es derecho penal. Una de las características de la pena es la idea de la resocialización. Mediante la resocialización se le posibilita al delincuente el retornar a la sociedad para restablecerse como persona y continuar desarrollando sus derechos
civiles de una manera correcta, la persona jurídica también tiene la posibilidad de recuperarse y retomar nuevos rumbos, como ocurrió con Siemens. Siemens es el ejemplo a nivel internacional de cómo una empresa bajo una nueva estructura de un gobierno corporativo puede dejar el pasado y retomar justamente la idea de una conducción de cumplimiento normativo. El Criminal Compliance es un programa de cumplimiento de naturaleza preventiva en donde se va a plasmar claramente, justamente de manera normativa, los ámbitos de competencia, los deberes de garante que va a atañar a cada miembro de la organización. La idea es que cada miembro que pertenece a una empresa se convierta en una especie de mini oficial de cumplimiento, que cada persona que integra a la persona jurídica debe tener conciencia. Para eso, naturalmente, el Criminal Compliance tiene que aplicar de manera correcta esos códigos, donde cada miembro que forma parte de una empresa debe saber su identidad. Como identidad, yo sé que si pertenezco a la Coca-Cola o si pertenezco en este caso a la Bacus, sé que trabajo por una empresa cervecera, está clarísimo, pero al trabajar debo tener conciencia de que al desarrollar mis actividades no debo incurrir en prácticas delictivas. Pero ese grado de identificación con la norma, con el cumplimiento, ese grado de adentrarse en una mística de respeto hacia la norma solamente es posible mediante justamente los programas de cumplimiento, y son programas que, según la nueva norma, incluso se establece que las personas jurídicas que son llevadas al proceso penal, que dan cuenta o que cuentan con un buen programa de cumplimiento, pueden ser exoneradas de responsabilidad penal. Se les da la opción incluso que si lo cuentan hasta antes del juicio oral, pueden obtener una atenuación en la sanción penal. Entonces, yo pienso que me parece adecuado, correcto, que el legislador ya haya introducido en nuestro país esta idea, esta exigencia de fomentar los programas de cumplimiento, porque de esa manera yo creo que se va a contribuir a generar más conciencia dentro del ámbito empresarial, para que las empresas no sean un terreno adecuado, un caldo de cultivo, para que adintra o adextras los directivos de las empresas incurran en actos delictivos. Yo creo que de momento es lo que puedo compartir. Muchas gracias.